Bueno, pues ya antes de la pausa platicábamos de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pero pues ¿qué es lo que está significando y qué es lo que está representando y cuáles son las opciones, digamos, jurídicas que le quedan a la defensa de Genaro García Luna? De eso platicamos esta mañana con el licenciado Jorge Chazal, experto en temas legales. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Licenciado, a ver, ¿cómo valorarías este proceso en contra de Genaro García Luna y finalmente pues la condena y la sentencia? Mira, de hecho, me parece que la sentencia que le dictaron a García Luna excede lo que se había planeado inicialmente que podía ser el resultado. Se había hablado de una sentencia de aproximadamente 20 años en algunos medios. Finalmente, bueno, pues son 39 años, lo que prácticamente equivale a una condena de cadena perpetua por la edad que tiene Genaro García Luna. Claro. Me parece que es una sentencia dura en relación a las sentencias que normalmente se imponen en los Estados Unidos. Entonces sí creo que es una sentencia fuerte, es una sentencia importante y sobre todo con muchas ramificaciones en la perspectiva política nacional. Me parece muy complejo pensar que que el presidente de la República no estaba enterado o no se enteró o nadie le enteró o nadie le dijo nada, como lo dijo Felipe Calderón en su cuenta de Twitter, de X el día de ayer, porque entonces quiere decir que no se enteraba de muchas cosas. ¿De qué más no se enteró? Esa parte es la que me preocupa un poco. Claro. Ahora, uno de los temas que a mí me ha llamado mucho la atención es que en las declaraciones que presentan los testigos en contra de Genaro García Luna, que son primordialmente miembros de grupos delictivos, de cárteles, etcétera, ellos decían que esta red que había operado Genaro García Luna, que encabezaba Genaro García Luna, no había terminado con el cierre del sexenio y no había terminado con la salida de Genaro García Luna, sino que prevalecían. Varios periodistas han logrado documentar efectivamente cómo esas redes siguen tendidas dentro del gobierno federal, lo han acusado y se lo evidenciaron en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Realmente el gobierno mexicano tiene algo que celebrar del juicio en contra de Genaro García Luna o al contrario tendrían que estar muy preocupados? Uno, porque no fue en México donde se le impartió justicia y dos, por si estas redes siguen vivas dentro del gobierno federal. Y yo diría una tercera. Sí. Porque todavía andan sueltos muchos que a lo mejor van a empezar a buscarlos. Es decir, estamos en una situación en la que efectivamente no tiene el gobierno mexicano nada que festejar, porque estamos hablando de una participación en un grupo o con grupos delictivos a muy alto nivel. Vamos, no hay nivel más alto por ejecución de la Presidencia de la República que las Secretarías de Estado, en donde en México parece, te digo, que nadie se enteraba o que nadie las quería voltear a ver y por donde sea, esto tiene un claro mensaje político. Punto número uno, en Estados Unidos sí se resuelven las cosas, en México no. Punto número dos, además de que en México no se resuelven las cosas, para poderlas resolver tampoco hay que buscar resolverlas en México. Habría que preguntarle también por qué vinieron a buscar al Mayo Zambada y no quisieron arriesgarse a que los tribunales mexicanos los juzgaran. Licenciado, ¿habrá una segunda parte de esta historia? La defensa de Genaro García Luna decía que estaría buscando pues los recursos legales que tienen a la mano para tratar de revertir esta sentencia. ¿Cuáles son las opciones que tienen y qué podríamos esperar de esas revisiones? Mira, tengo entendido que por el tipo de sentencia que se trata y el tipo de procedimiento de que es, tiene la opción de apelar ante una corte de circuito y tiene también la posibilidad de pedir una revisión ante un jurado. Son hasta donde tengo identificadas las opciones que habría. A diferencia de lo que ocurre en México, las sentencias normalmente son definitivas. Son raros los casos que admiten apelación, no es la regla general la apelación, y tampoco, menos aún es la regla general, una apelación ante una alta corte como pudiera ser la Corte Suprema de los Estados Unidos. A diferencia de nuestro sistema, donde prácticamente, si corremos con suerte, cualquier asunto puede llegar a la Corte, si reúne ciertas condiciones, en los Estados Unidos no. Y en este caso, por el tipo de sentencia, sí tendría estas opciones.
Y una segunda parte que también vamos a ver, Erika, me parece que pasa por el lado de qué va a suceder con la audiencia del Mayo Zambada ante el mismo juez que sentenció a Genaro García Luna, el juez Pugan, que es la siguiente escena de esta tragicomedia. Bueno, y hablando de impartición de justicia, licenciado, pues lo que está sucediendo con el Poder Judicial Federal en nuestro país, pues a final de cuentas este lío en el que se han metido con las leyes secundarias, esta tómbola que se llevó a cabo, que a los legisladores les pareció muy gracioso, pero quienes estaban ahí jugándose su futuro no les causó nada de gracia. ¿Qué es lo que estamos observando? Mira, de veras, hay cosas que son lamentables, porque independientemente del tema de la reforma judicial, que la reforma pudiera o no ser necesaria, que el sistema de elegir jueces por voto popular fuera o no el adecuado, aparte, bueno, sigue discusión y seguirá discusión en tribunales. Me parece que la tómbola, esa famosa, es algo indignante. Y es algo indignante porque, por un lado, efectivamente decidieron el futuro de más de 800 personas a las que les dijeron que ya tienen fecha de terminar su trabajo, porque lo decide el azar, pero además me parece indignante porque lo que hace es que demuestra, bajo la hipocresía de la democracia, demuestra un desprecio por estas personas y por su función. Claro. Hombre, a ver, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de recurrir a ese lamentable espectáculo hubieran, por ejemplo, tomado y hubieran enlistado las plazas vacantes primero, después un programa de retiro anticipado para que quienes eran jueces o magistrados cercanos a la jubilación pudieran acogerse a él, para que luego se hiciera un nuevo rasero con aquellos servidores judiciales que estuvieran sancionados o en procesos de sanción, etcétera, de manera de que fuera lo mínimo lo que hubiera tenido que elegirse de otra manera. Podían haber hecho la lista y probablemente les hubieran, hubiera sido suficiente hacerlo de una manera digna, de esa forma ordenada, etcétera, en lugar de marcar ese desprecio, meter en una tómbola y decirle, ¿saben qué? Hasta aquí termina su carrera porque su carrera nos importa tan poco. Sí, claro, su preparación, los resultados de su trabajo no nos importan. Aquí lo que importa es la suerte. Así es, exactamente. Entonces me parece lamentable. Me parece, si tuviera que escoger una palabra para definir lo que fue la tómbola, es una canallada. ¿Qué podemos esperar de un proceso como el que estamos viendo, al que estamos atestiguando, que tendría que ser de reconstrucción, porque entiendo que el objetivo era ese, una reconstrucción del Poder Judicial, pero por lo que estamos observando, ¿qué podemos esperar? Mira, lo que podemos esperar y a donde tenemos que tener esperanza es que en 3 años cambie el Poder Legislativo y que el pueblo mexicano recupere su libertad. Uy. Licenciado Jorge Chazal, como siempre es un placer tenerte en este espacio. Muchas gracias. Al contrario, Erika, gracias. Muy buenos días.